Y bueno, vamos a profundizar en el tema. Realmente es una decisión acertada la que está tomando la Secretaría de Educación Pública. Le agradezco a Marco Antonio Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa, que nos acompaña hoy para poder hablar al respecto de esto. Marco, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué opinión te merece este anuncio del secretario de Educación? Hola, buenas tardes, Magda. Mira, me parece que el anuncio es un anuncio importante en el sentido que la propia Organización Mundial de la Salud ha enfatizado en las últimas semanas a los distintos gobiernos la importancia de encontrar la manera de reabrir las escuelas con un modo seguro. Y en ese sentido, el anuncio es, digamos, un primer paso en la dirección correcta, pero con una serie de comos que todavía se tienen que precisar para evitar que una medida que pudiera ser benéfica, de no implementarse adecuadamente, termine produciendo efectos negativos. ¿A qué me refiero? Sabemos que hay distintas afectaciones que en estos momentos los estudiantes en nuestro país están teniendo, particularmente tanto en la parte emocional como en la parte de aprendizaje, y en casos extremos, lamentablemente, una serie de chicas, de chicos que en las circunstancias han abandonado la escuela. Ante esta situación, y dado que en la desigualdad que tiene el sistema educativo, no todos tienen acceso a tecnologías como la que nos estamos comunicando en estos momentos, o que tienen incluso cuando están en comunidades apartadas, ni siquiera tienen acceso a la televisión educativa, que ha sido la herramienta sobre la que se ha apoyado hasta ahorita el sistema educativo para tratar de dar continuidad. En esas circunstancias se tiene que encontrar la manera de decir, ok, no vamos a poder, y esas son las lecciones del mundo, reabrir, digamos, de sopetón. Es decir, ¿todos van de regreso? Por supuesto que no. Eso sería una irresponsabilidad mayúscula, máxime lo que estamos viendo de los niveles de contagio en varias regiones del país. Pero sí necesitamos cambiar la narrativa en donde pareciera que hay una resignación de un sector, decir, bueno, pues nos vamos con escuelas cerradas a ver hasta cuándo, a ver si en la primavera de 2022, cuando ya haya sido muy avanzada las vacunas, abrimos de manera presencial. Eso me parece que tampoco es una postura aceptable, porque pensar que decir, no, bueno, luego nos compensamos con los aprendizajes, luego vemos cómo corregimos las afectaciones, pero lo primero hay que preservar la salud de las personas. Sí, la Organización Mundial de la Salud dice, la salud por supuesto es que importante, pero la salud mental en términos también de las afectaciones que están teniendo los estudiantes por no estar acudiendo a las escuelas es igualmente valiosa. ¿Cómo hacemos compatible el no poner en peligro la vida de las personas y al mismo tiempo abrirles oportunidades para contener los efectos negativos del aislamiento? Y eso es el hacer una operación de reapertura paulatina, en este caso, solo en un primer paso, como asesorías. No es que van a haber ahorita clases, no es que los grupos van a estar llenos, no, para nada. Es decir, ¿cómo lo hacemos para, de manera, sobre todo en las comunidades más apartadas, que no tienen los niveles de contagio que se observan en las grandes ciudades, empezar a abrir la oportunidad para estas personas menos favorecidas a que tengan apoyo? Bien, que sí pueden tener los que están favorecidos en la educación? Oye, Marco, y dime una cosa, porque déjame retomar un artículo que en The Economist publicaban ya hace algunas semanas, en donde decían que si los gobiernos estaban fracasando en compensar el rezago educativo, las nuevas generaciones de talento podrían reducir sus ingresos de por vida hasta $15,000, ¿no? Entonces, esto traduciéndolo en términos económicos, pero hablando concretamente del rezago educativo, ¿tú ves que exista un plan por parte del gobierno federal para poder aminorar ese rezago educativo que se pudo haber generado ya en medio de la pandemia, dadas todas estas circunstancias que acabas de enumerar perfectamente? Esa parte me parece que es de las cosas, de los cómo que la autoridad tiene que clarificar a la brevedad para que haya la información adecuada y no se abra la puerta a la incertidumbre, a la especulación y a la crítica del escepticismo, porque si tú no dices, ok, va, necesitamos hacer asesorías para compensar y asesorías para la parte emocional. Bien,
¿Cómo vamos a tener un diagnóstico de cuáles son los problemas que los distintos estudiantes en las diferentes escuelas que tienen características muy distintas a lo largo del país vamos a empezar a atender? ¿Cómo le vamos a hacer? Primera cosa. Segunda cosa, tenemos ya algunas sugerencias que le vamos a acercar a los docentes para poder hacer con mayor éxito estas asesorías. O sea, esos son de los elementos básicos que se le tiene que acercar a la comunidad educativa, porque la propia UNESCO y el Banco Interamericano de Desarrollo hace un par de días, cuando hablaban sobre el tema de la importancia de reabrir las escuelas en América Latina, mencionaban 3 cosas que son claves, Magda. Liderazgo político, porque esto, si no se hace bien, obviamente produce una serie de anticuerpos y de críticas, primer asunto. Segundo asunto básico es poder ser transparente y acercar información, hablarse con la verdad, porque de lo contrario, obviamente empieza el escepticismo, la especulación y demás. Y el tercer elemento es realmente irlo haciendo de manera paulatina, para ir haciendo el ajuste de tuercas. No lo haces así al aventón, porque entonces, si no haces correctamente esta apertura paulatina, obviamente, inmediatamente pierdes la confianza y más difícil se va a hacer volver regresar a las clases. Totalmente. Oye, Marco, déjame concluir con esto y bueno, quizá es un tema que no está muy relacionado con el asunto de la educación, pero vale la pena dado el marco de este Día Internacional en contra de la corrupción, ¿no? Déjame preguntártelo claramente, ¿qué opinas? ¿Qué avances tenemos en el país en materia del combate a la corrupción? ¿Realmente ha habido algún cambio o nos hemos quedado pues solamente en dichos, en la sola voluntad política? Justo el otro área que trabajamos justo es el tema anticorrupción, y agradezco tu pregunta. Hoy compartíamos en las redes sociales, tanto de la Escuela de Gobierno del TEC como de México Evalúa, una serie de postales que consideramos retrata pues cómo ha habido muchas expectativas, mucho ruido y hasta ahorita pocas nueces. ¿Por qué? Porque lo que observamos es que la lucha en contra de la corrupción hasta ahorita no ha sido sistémica, se ha politizado, se hace a conveniencia, se va contra los que no son aliados políticos, y esa escoba que iba a barrer de arriba abajo la escalera de la corrupción en términos del presidente, a la hora de que tiene que barrer las cerdas, personajes que son cercanos al habitante de Palacio Nacional, pues ya las cerdas no barrieron tan bien. Cuando, por ejemplo, se prometió que se iba a contratar de manera diferente en el gobierno federal respecto a las malas prácticas que evidentemente hicieron administraciones anteriores, de abusar de, por ejemplo, de la asignación directa, de dar contratos pues a los familiares cercanos, pues lo que hemos visto es que por reportes de la prensa, por reportes de la sociedad civil organizada, es que nos damos cuenta de casos incómodos como el hijo de Manuel Bartlett, como la prima presidencial. Y en ese sentido, pues no que iban a contratar de manera diferente, uno ve las estadísticas, no han cambiado mucho los números respecto a las asignaciones directas. Y peor aún, hay una categoría que he venido trabajando en el análisis con mi colega Roberto de la Rosa, en donde vemos que la propia función pública dice otros, ¿no? Ya no es asignación directa, ya no es licitación, ya no es invitación restringida, sino otros. Y ese otros, que no definen qué es, ha aumentado de manera sustantiva. ¿Y dónde? En el IMSS y en otras instituciones, sin que haya habido transparencia. Un punto final, Magda, aprovechando tu pregunta. Échale un ojo a ver las estadísticas del propio INAI de cuántas negativas de información ha hecho el gobierno federal actual cuando se le preguntan sobre, por ejemplo, el padrón de los programas de los beneficiarios sociales. Nadie lo encuentra. Nadie encuentra quiénes son los dichosos servidores de la nación. Por fin, no que se iba a hacer de manera distinta. Y un punto final. Mucho ruido, pocas nueces. Hemos disminuido el 20% el presupuesto de las instituciones encargadas de la corrupción. Se supone que Función Pública, por ejemplo, es uno de los aliados fundamentales del gobierno federal en esta batalla. ¿Cómo es posible que en estos 2 años van el 80% de recorte? Oye, a ver, Marco.
Marco, la función pública, la Secretaría de la Función Pública es la que también refrenda que esta pandemia cayó como anillo al dedo, ¿no? Y si nos vamos justamente a esta frase, pues nada más hay que recordar que en este momento la emergencia sanitaria pues es un terreno fértil para la corrupción. Y si a esas vamos, la opacidad definitivamente, Marco, es un caldo de cultivo para los corruptos. Entonces, habrá que llevar a profundidad este tema y sin duda será un tema que nos dé para platicar en días posteriores. Querido Marco, te agradezco muchísimo el hecho de que nos hayas acompañado hoy. Muchas gracias. Un anillo que es muy peculiar porque dicen que son diferentes, pero ellos, Función Pública, ni vio el caso del hijo de Bartlett, no se dio cuenta de la prima presidencial, etcétera. O sea, pero se supone que están haciendo muy bien su trabajo. Pues sí, un anillo a dedo muy peculiar. Y una basurita en el ojo. Gracias, Marco. Un abrazo fuerte para ti. Es momento de que hagamos una pausa. Regresamos con más. Estamos en Mega Noticias TVC. Informa.